Muy buenas tardes, mi nombre es Jimena del Pilar Cleves Chavarro, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, en el programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. A continuación les voy a socializar desde este programa asignado a la materia Literatura Infantil a cargo de la profesora licenciada Mariana Angélica Forero Cuervo, que es la función educativa de la literatura. Esta función educativa se considera dentro de la literatura infantil como una herramienta de comunicación artística para los niños y las niñas, en donde esta se refleja a través de obras de arte, en donde se fomenta la palabra, en donde todo tiene una finalidad artística y recreativa para los niños y las niñas. También se identifica la literatura infantil como un grupo de textos o narraciones que van dirigidas a los niños y a las niñas en la de primera infancia y demás. Dentro de estas funciones educativas tenemos 6, vamos entonces a socializar las 6, vamos a verlas una por una, en donde encontramos como primera la función literaria, que es la que permite el desarrollo de los niños y las niñas a través de la imaginación, ¿cierto? En donde se vincula toda la parte oral del aprendizaje de un texto. Entonces tuve como un primer ejemplo la poesía de Semillita, Semillita. Entonces cuando estamos en el aula de clase con los niños decimos semillita, semillita, que del cielo se cayó, hacemos con las manitos, dormidita, dormidita, para siempre se quedó. ¿Dónde está la semillita que del cielo se cayó? Enterradita, enterradita, y hoy ya nació. Esto es el aprendizaje de un texto que en este caso pues era una poesía y los niños logran hacer la creatividad en su cabeza, la memorización, la interpretación, y de esto se trata la función literaria. La función sociocultural, esta nos permite, desde la literatura, ejerce una función socializadora para las nuevas generaciones, en donde es bajo el marco social, donde ya tenemos las interpretaciones de libros dirigidos a la infancia, ¿cierto? En donde hay diálogos entre niños y demás. Entre esos encontramos uno muy popular que es la Caperucita Roja. También tenemos a Pinocho, que Pinocho los niños hoy en día lo conocen por cuentos infantiles, audiovisuales, los que le cuentan la maestra en el salón, por show de títeres y demás. El Principito ya es un cuento un poquito más avanzado, pero con una socialización o vinculación desde lo social a lo que se vive cotidianamente con el niño. La función axiológica. Esta se relaciona con los valores y los contravalores que, en resumidas cuentas, es la disciplina que se ocupa de la naturaleza teórica de la ciencia y juicios de los valores. ¿Por qué? Porque todos los niños desde pequeñitos se forman y debemos implementar la lectura para el manejo también de sus valores, normas y límites, ¿cierto? Dentro de estos cuales podemos utilizar las fábulas, que son las que nos permiten y dan una moraleja cuando queremos hablar del valor de la amistad, del valor de la libertad, del valor de compartir y demás. La función terapéutica está relacionada la mayoría de las veces con la pedagogía hospitalaria, es decir, se utilizan los libros infantiles y de la lectura para el tratamiento de los niños y las niñas con enfermedades físicas. Aquí es donde encontramos la inclusión, se puede vincular a esto. ¿Por qué? Porque hay niños que mediante libros infantiles se motivan, su creatividad vuela, les permite sanar alguna herida que tengan de manera emocional o interna, ¿cierto? Función didáctica. Esta se define como la enseñanza ética y moral, donde hay temas sobre los valores dentro de una comunidad y sociedad. Aquí esta función nos permite enseñar a nuestros niños y niñas cómo debe ser el comportamiento en la sociedad, qué nos brinda la sociedad, si hay personas buenas o malas. Por lo menos aquí podemos implementar el cuento de Mamá Cabra y los 7 cabritos. Mamá Cabra les enseña a los niños a no abrir la puerta, que es peligroso, que alguien puede entrar. Esos son uno de los valores, esos son valores y también es algo que podemos socializar a la vida en comunidad.
La función lúdica, esta función frecuentemente utiliza la poesía infantil, folclórica, retahílas, trabalenguas y canciones. En la primera infancia es muy importante aplicar las rondas infantiles. Una de las que yo aplico dentro de mi aula de clases es la arañita. ¿Por qué? Porque los estimula muchísimo, porque es una ronda que se puede interpretar con las manos. Entonces le decimos a los niños, sube la arañita, baja la arañita, sube la arañita, baja la arañita. Cataplum, se cayó y el sapo se la comió. Ahí ya estamos ejerciendo la lúdica dentro de una canción o una ronda que se aprendió de un texto. La estructura de los cuentos infantiles. Bueno, todos conocemos los cuentos infantiles, pero esos tienen unas características muy significativas que tienen que ver con en donde se encuentra el número de los personajes. El cuento para los niños debe ser algo breve, debe ser como tipo novela, debe ser más sintético, con más imágenes y deben existir elementos mágicos que apoyen a la creatividad de los niños. Como todo cuento, tiene una estructura que está compuesta por 3 partes, inicio, nudo y desenlace. En el inicio encontramos la introducción del cuento, la parte principal, donde nos presentan el tema o la idea que se va a ver en el cuento. Entonces, voy a poner en ejemplo un cuento muy conocido para nosotros los profes, que es Caperucita Roja. Siempre se inicia con había una vez y se describe lo primero, que es una niña que se llamaba Caperucita Roja, que tenía la misión de llevar unos pastelitos al fondo del bosque donde vivía su abuelita y que había un lobo muy feroz. En el desarrollo del nudo ya encontramos ahí qué fue lo que pasó, cuál fue el drama del cuento, por qué, cuál es el problema, qué se está desarrollando en la historia. Para esta seguimos con el ejemplo de Caperucita, entonces ya en ese ejemplo encontramos que ya se encontró al lobo, que el lobo se comió a la abuelita, que también se comió a Caperucita, y ahí es donde encontramos toda la trama en el desarrollo del cuento. Ya en el desenlace del cuento aquí se presenta ya la solución del problema, entonces seguimos con el ejemplo de Caperucita, en donde el cazador la escuchó y la rescató a ella, a su abuelita, y el lobo malo ya no existe más. El valor educativo del cuento y los criterios para seleccionarlos. Como profes debemos tener presente cómo debemos seleccionar nuestros cuentos infantiles teniendo en cuenta la edad de nuestros niños y niñas. Entonces pueden haber cuentos de hadas, cuentos etiológicos, cuentos eróticos, cuentos realistas, cuentos de animales, leyendas, mitos, fábulas, que son como las que más llaman la atención y son más comunes y nos permiten dar como mejor una enseñanza, el chiste. También nos proyectan y nos ayudan como maestros a favorecer la imaginación, la atención, motivación, lenguaje, interpretación y lo más importante, la comprensión lectora de nuestros niños y niñas. ¿Cuáles son como estos aspectos importantes a relevar a la hora de encontrar un cuento? Que a través de los cuentos los niños ejercitan su memoria, es algo demasiado importante, que también se favorecen momentos de diálogo, maestra-alumnos o entre alumnos compartiendo, debatiendo el mismo desarrollo del cuento. También es un nivel afectivo, social, que le ayuda a comprender al niño el significado de valores, acciones, buenas normas, buen comportamiento, todo lo que hablamos que se puede socializar en el cuento. ¿Qué podemos también favorecer? Que al escuchar los cuentos los niños pueden ampliar su vocabulario, aprender nuevas ideas, nuevos modelos de aprenderse a expresar. Entonces, si leemos un cuento en donde mamá pata manda al patico y el patico dice gracias mamá, ahí ya estamos enseñando un valor y un buen comportamiento a nuestros niños por medio de un cuento infantil. Los cuentos también satisfacen el deseo de saber de los niños. ¿Por qué? Porque mediante un cuento podemos aprender, enseñarles cómo hacer manejo de esfínteres desde el aula, cómo podemos averiguar si el uso de los juguetes, cómo podemos de pronto saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer en el aula, todo a través de un cuento.
Criterios para la selección del cuento, pues primero y bien importante, el maestro debe saber qué información hay en el cuento, debe tener en cuenta la edad de sus alumnos, que la temática sea adecuada y entendible para los niños, que esto genere, antes de leer el cuento, que se vean o que nos brinden ambientes sanos, o sea, que la lectura sea sana. Que el libro que voy a elegir tenga un desarrollo y que sea que pueda captar el interés del niño o de la niña, que las imágenes sean adecuadas. Un libro con mucho escrito no llama la atención de los niños. En edades más pequeñas lo que llama la atención son las imágenes. Que los textos tengan más imágenes que descripción. Que el cuento sea de interés para los niños. Siempre se habla de la motivación y el interés para los niños. 3 criterios para tener en cuenta a la hora de seleccionar o narrar un libro. Que para los niños de 2 a 3 años se manejan cuentos con imágenes, muy cierto, muy bien, desde mi práctica maestro así es. Que para los niños de 4 años se tienen en cuenta las animaciones, todo lo que implica enseñarles el comportamiento, características, ahí encontramos los valores. Y para los niños de 5 años se sigue manejando la animación, pero ya comenzamos a asimilar los cuentos con cosas o sucesos que pasan en su vida cotidiana. Muchas gracias. Esta fue mi presentación. Espero que les haya gustado.